Mirando hacia atrás parece que todo ocurrió en otra vida. Cuando te enlistas, te hablan de muchas cosas sobre servir a tu país, honor, deber, hermandad. Pero no te cuentan sobre las cosas que vas a llevar contigo para siempre, los recuerdos que te perseguirán mucho tiempo después de haber dejado el campo de batalla. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que sucedió durante esa misión, en las afueras de un pueblo destrozado por la guerra en Afganistán. Se suponía que iba a ser una misión de rutina, pero lo que encontramos allí, todavía no puedo explicarlo. Éramos un pequeño pelotón encargados de limpiar un área que había sido abandonada hacía meses. El pueblo había sido bombardeado casi hasta la destrucción total. No quedaba mucho, solo unas pocas casas medio derrumbadas, enterradas parcialmente en la arena del desierto. Nuestra misión era simple: barrer el área, asegurarnos de que no hubiera insurgentes escondidos y asegurar el perímetro para una operación más grande programada para el día siguiente. El aire estaba cargado de polvo y del calor seco del desierto. A medida que avanzábamos por el pueblo, reinaba un silencio sepulcral. No había pájaros, ni insectos, solo el sonido de nuestras botas crujir sobre los escombros. Nos dividimos en parejas y comenzamos a buscar en los edificios de forma metódica, informando nuestros avances por radio. Todo parecía rutinario, solo otro lugar más arrasado por la guerra. Y luego, algo extraño sucedió. Cuando llegamos a la tercera casa lo escuché. Un golpe, toc, toc, toc. Era tenue, casi como si el sonido lo trajera el viento, pero era inconfundible. Miré a mi compañero, quien también lo había escuchado. Nos acercamos con cautela a la puerta de la casa que teníamos delante, con los rifles en alto. Era una de las pocas puertas que seguían en pie, golpeada pero aún cerrada. Le hice una señal a mi compañero para que la abriera, y cuando lo hizo, entramos. Nada. La casa estaba vacía, como las demás. Polvo y escombros cubrían el suelo, y no había señales de vida. Revisamos cada rincón, incluso verificamos la puerta trasera, pero no había sido abierta en mucho tiempo. Justo cuando estábamos a punto de irnos, los golpes sonaron de nuevo. Esta vez, en la casa de al lado. Toc, toc, toc. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. Miré a mi compañero. ¿Escuchaste eso?, le pregunté. Asintió con la cabeza. Sí. ¿Qué demonios será? Informamos por radio al resto del equipo para ver si alguien más había notado algo extraño, pero nadie más había oído nada. Solo nosotros. Decidimos revisar la siguiente casa. Lo mismo. Los golpes venían de la puerta principal, pero al entrar, no había nada. Era como si el sonido se moviera a la siguiente casa, tan pronto como entrábamos en la actual. Para cuando llegamos a la quinta casa, el sol comenzaba a ponerse, arrojando largas sombras sobre el pueblo. El aire se sentía más pesado, y podía percibir que algo no estaba bien. Los golpes eran más fuertes ahora, más insistentes. Toc, toc, toc. Esta vez, dudé. No quería abrir la puerta, pero las órdenes eran las órdenes. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada y pateé la puerta para abrirla. Vacío. Pero había algo más. Un olor, fétido, como carne podrida. Mi compañero se tapó la boca con la manga, con náuseas. «Dios, ¿qué es eso?». No le respondí. No quería hacerlo. Algo en este lugar estaba mal, profundamente mal. Y no era solo el olor. Era la sensación, el peso opresivo en el aire, como si el pueblo mismo nos estuviera observando. Entonces los golpes volvieron a sonar, esta vez detrás de nosotros, desde la primera casa que habíamos revisado. Pero ahora era diferente. Los golpes ya no venían solo de la puerta, sino de todas partes, de cada puerta, de cada ventana. Toc, toc, toc. Nos quedamos inmóviles, escuchando mientras los golpes parecían moverse de casa en casa, cada vez más rápido. Era como si algo estuviera jugando con nosotros, guiándonos en círculos. Los ojos de mi compañero estaban llenos de terror, y sabía que los míos debían verse igual. «Tenemos que salir de aquí», susurró. Asentí, pero antes de que pudiéramos movernos, la radio cobró vida. Era el líder del equipo. «Todas las unidades informen. Tenemos movimiento en el perímetro. Podrían ser insurgentes». No mencionamos los golpes. Sonaba loco. En su lugar, confirmamos nuestra posición y nos dirigimos a reunirnos con el resto del equipo. Mientras caminábamos por el pueblo, los golpes nos seguían, siempre detrás, siempre un paso adelante. Era implacable.
como si el lugar mismo intentara comunicarnos algo que no podíamos comprender. Cuando nos reunimos, el sol ya se había puesto, y el pueblo estaba envuelto en una penumbra fantasmal. Los golpes habían cesado, pero el silencio que siguió fue aún peor. Nadie más los había escuchado, solo nosotros. Podía ver la incredulidad en los ojos de los demás cuando lo mencionamos. Lo atribuyeron a los nervios, al cansancio, quizás incluso al viento. Pero yo sabía mejor. Había algo en ese pueblo, algo invisible e incomprensible. Acampamos justo fuera del pueblo alrededor de una pequeña fogata. Nadie hablaba mucho. La noche estaba cargada de tensión, y de vez en cuando creí escuchar golpes débiles a lo lejos. Pero me lo guardé para mí. Pasaron horas, y justo cuando comencé a pensar que podríamos pasar la noche sin incidentes, los golpes volvieron, más fuertes, más agresivos. Toc, toc, toc. Esta vez, no solo los escuchamos mi compañero y yo. Todo el pelotón se sentó de golpe, con las armas listas, mirando en la oscuridad. El sonido venía del pueblo, desde varias direcciones, como si todo el lugar estuviera vivo con él. «¿Qué diablos es eso?», murmuró uno de los chicos con la voz temblorosa. Nadie respondió. Los golpes se hicieron más fuertes, más rápidos, resonando en la noche. Sonaba como si docenas de puños estuvieran golpeando puertas y ventanas, exigiendo ser dejados entrar. Entonces, de repente, los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue sofocante. Nos quedamos allí, congelados, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Y luego lo vimos. Desde las sombras del pueblo comenzaron a emerger figuras. Al principio, solo eran formas tenues, apenas visibles en la oscuridad. Pero a medida que se acercaban, me di cuenta de que no eran humanas. Sus cuerpos estaban retorcidos, deformes, como algo salido de una pesadilla. Sus rostros eran blancos, vacíos, salvo por los ojos huecos que nos miraban fijamente. No se movían como personas. Se arrastraban, arrastrando sus extremidades detrás de ellos mientras avanzaban lentamente hacia nosotros. Cuanto más se acercaban, más podía oler ese mismo hedor que habíamos notado antes. El olor de la descomposición y la muerte. «¡Abran fuego!», gritó alguien, pero nuestras balas no hicieron nada. Las figuras seguían avanzando, indiferentes al fuego, como si no estuvieran realmente allí. El pánico se apoderó de nosotros. Nos apresuramos a empacar y salir de allí, pero las figuras eran implacables, cerrando el cerco por todos lados. Podía sentir el suelo temblar bajo mis pies, oír el golpeteo de mi propio corazón en mis oídos. Corrimos. No sé hasta dónde llegamos, pero no paramos hasta estar lejos de ese maldito pueblo. Incluso entonces, todavía podía oír los golpes en mi cabeza, resonando en el fondo de mi mente. Nunca volvimos a hablar de lo ocurrido. Cuando regresamos a la base, presentamos nuestros informes, pero omitimos los detalles de esa noche. Nadie nos creería, y sinceramente, no quería revivirlo. Pero incluso ahora, años después, todavía puedo escuchar esos golpes en mis sueños. Y a veces, tarde por la noche, juro que los escucho fuera de mi puerta. Toc, toc, toc. Trato de ignorarlo, pero en el fondo sé que nunca se detendrán. Siempre supe que no todos los que regresamos de la guerra lo hacemos completos. No me refiero solo a las heridas visibles, esas que la gente puede ver y lamentar. Hablo de lo que la guerra le hace a tu mente, de las cicatrices que no se borran cuando cierras los ojos por la noche. Nunca pensé que mi experiencia sería diferente. Había visto cosas que ninguno de nosotros debería haber presenciado, pero lo que ocurrió aquella noche en la base de Fort Hood fue diferente. Algo que aún me atormenta cuando cierro los ojos. No era un novato en el ejército. Después de varios años, ya había pasado por todo tipo de situaciones. Entrenamientos intensos, despliegues en el extranjero y misiones secretas que no están en los libros de historia. Pero esa noche, las reglas del mundo parecieron cambiar, y lo que vi, lo que experimenté, no se puede explicar con palabras lógicas o sensatas. No soy de los que se asustan fácilmente, pero hay momentos que te arrancan de la realidad, que te hacen cuestionar todo. Era un día de rutina, nada fuera de lo común. Estábamos en la sala de operaciones de la base, un lugar que usábamos para practicar procedimientos médicos en caso de emergencias de combate. Las mesas de operaciones, frías y metálicas, estaban alineadas una tras otra. El olor a desinfectante era fuerte, como siempre, y el eco de nuestras botas contra el suelo resonaba en la habitación vacía.
Éramos solo 3 esa noche. Yo, un compañero que estaba acostumbrado a bromear para aligerar la tensión, y el sargento, un tipo serio que nunca dejaba que las cosas se salieran de control. Estábamos revisando el equipo médico cuando, de repente, algo llamó mi atención en una de las mesas. Una mano. Lo primero que pensé fue que alguien había dejado un maniquí de prácticas, pero cuando lo miré más de cerca, esa mano se movía. No había cuerpo, no había brazo, solo una mano, con los dedos retorciéndose, como si estuviera buscando algo. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Tal vez el cansancio o las luces del lugar estaban causando alguna clase de reflejo. Pero no, esa mano se movía, lentamente, arrastrándose por la superficie metálica. ¿Ves eso?, le pregunté a mi compañero señalando con la cabeza. Al principio, me miró como si estuviera loco, pero cuando sus ojos enfocaron lo que yo veía, se quedó en silencio, con la boca entreabierta. Lo vi dar un paso atrás, su rostro palideció. «Eso no es posible», susurró, su voz temblando. El sargento que estaba al otro lado de la sala se acercó cuando notó nuestra reacción. No era alguien que se dejara llevar por el miedo o la fantasía, pero cuando vio la mano, su expresión se endureció. «Apaguen las luces», ordenó, su voz baja pero firme. Yo no entendía por qué, pero obedecí. Apagué las luces y por un momento, todo quedó en la oscuridad más absoluta. Pensé que el movimiento de la mano había sido una ilusión óptica, algo que desaparecería en la oscuridad, pero no fue así. Aunque las luces estaban apagadas, podía ver esa mano, moviéndose con más intensidad, como si buscara algo desesperadamente. La piel parecía pálida, casi translúcida en la penumbra, pero su movimiento era claro, tangible. Era como si esa mano tuviera vida propia, sin necesitar un cuerpo que la dirigiera. «Esto no está bien», dije, con el corazón acelerado. Ninguna de nuestras experiencias en combate me había preparado para algo así. El sargento, sin embargo, se mantuvo calmado. Había algo en su mirada, algo que no pude descifrar en ese momento. Como si supiera lo que estaba viendo, pero no quisiera admitirlo. «Es solo tu imaginación», dijo en voz baja, aunque sus palabras carecían de convicción. Dio un paso hacia la mesa y estiró la mano para tocar la mano suelta. Lo detuve antes de que lo hiciera. «No lo hagas», le advertí. Mi mente estaba llena de imágenes de películas de terror, de historias sobre cosas que no deberías tocar, pero no me escuchó. Extendió su mano, y justo cuando estuvo a punto de tocarla, la mano solitaria se detuvo. Por un momento pensé que todo había terminado, que quizás había sido una alucinación, una broma de mal gusto del destino. Pero entonces, esa mano se lanzó hacia el sargento, moviéndose con una rapidez que no debería haber sido posible. Él retrocedió, maldiciendo mientras lo hacía, y la mano cayó al suelo con un sonido sordo, retorciéndose como un animal atrapado. Mi compañero y yo nos quedamos paralizados, observando en horror mientras la mano comenzaba a arrastrarse por el suelo, golpeando las patas metálicas de las mesas, tratando de moverse más rápido, como si quisiera escapar. «Esto no es real», gritó mi compañero, más para convencerse a sí mismo que a nosotros. No había respuestas para lo que estaba sucediendo. Todo lo que sabíamos, todo lo que habíamos aprendido en el ejército, no tenía sentido en ese momento. Esa mano no debería existir. No había explicación lógica. Y sin embargo, allí estaba, moviéndose frenéticamente. El sargento, recuperando un poco de compostura, gritó: «¡Traigan una caja, rápido!». Corrí hacia el equipo de almacenamiento y saqué una caja metálica que usábamos para guardar instrumentos médicos. La llevé de vuelta a la sala y con el sargento dando órdenes, logramos acorralar la mano y meterla en la caja. La sensación de alivio fue inmediata, pero también fugaz. Nos quedamos en silencio, respirando agitadamente, mirando la caja cerrada. «¿Qué diablos fue eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El sargento no respondió de inmediato. Caminó hacia una esquina de la sala, tomó un trapo sucio que estaba en el suelo y lo arrojó sobre la caja. Luego, me miró directamente a los ojos. «Hay cosas en este mundo, cosas que no deberíamos entender», dijo finalmente, con una expresión sombría. «Esta base tiene su historia. No es la primera vez que algo así sucede aquí». Me quedé helado. Lo que dijo me hizo darme cuenta de que tal vez, solo tal vez,
Había más cosas allá afuera, cosas que no queríamos reconocer. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la mano, de sus dedos retorciéndose y arrastrándose, se repetían en mi mente. Pensaba en lo que había dicho el sargento, en esa extraña calma que había mostrado, como si ya hubiera enfrentado algo similar antes. ¿Cuántas más de esas historias guardaba en su cabeza? Los días siguientes nadie habló de lo sucedido. Mi compañero pidió un traslado, y el sargento nunca volvió a mencionar el incidente. A veces me pregunto si alguna vez contó esa historia a alguien más, o si, como yo, prefirió dejarla en el olvido, enterrada bajo capas de rutina militar y órdenes diarias. Meses después, escuché rumores de otros incidentes extraños en la base. Soldados que habían visto sombras moviéndose donde no debería haber nada, objetos que se desplazaban sin razón aparente. Pero nadie hablaba abiertamente de ello, como si temieran que darle voz a esas experiencias les diera más poder. He estado en muchas misiones desde entonces. He visto cosas que a la mayoría de las personas les costaría creer. Pero nada se compara con lo que vi esa noche en Fort Hood. Hay una oscuridad en este mundo que no tiene explicación. Y a veces, esa oscuridad se manifiesta de formas que no podemos comprender. Incluso ahora, cuando cierro los ojos por la noche, puedo ver esa mano, moviéndose sola, buscando desesperadamente algo que nunca encontrará. Y me pregunto, ¿qué otra cosa habrá quedado atrapada en ese lugar, esperando su momento para mostrarse? Hay cosas que nunca logras sacudir de tu mente, recuerdos que se aferran a ti como el barro seco que alguna vez cubrió tus botas tras largas caminatas en terrenos fangosos. Lo que pasó en esa base en Afganistán, en las montañas cerca de la frontera, es algo que hasta hoy no me deja en paz. He intentado explicarlo, buscarle sentido, pero ni siquiera mis años en el ejército me prepararon para enfrentar algo así. Mi vida, como la de muchos otros, había sido marcada por la disciplina militar, por seguir órdenes y mantenerme firme en situaciones de peligro. Pero lo que experimentamos allí no se puede explicar con ninguna lógica, al menos no con la lógica que se enseña en un campamento militar. El lugar era un campamento temporal, algo que establecimos mientras realizábamos operaciones en las montañas. No era gran cosa, solo tiendas de campaña, algunos vehículos y suministros. La zona era hostil y peligrosa, pero estábamos entrenados para soportar ese tipo de presión. Lo que no estábamos preparados para soportar eran las cosas que comenzaron a ocurrir poco después de nuestra llegada. Al principio, era solo un detalle menor, algo que uno podría pasar por alto. Un par de botas sucias, desgastadas y cubiertas de barro, que aparecía cada mañana justo fuera de nuestra tienda. Eran viejas, como si hubieran sido usadas por años. Al principio pensé que era una broma, algo que alguien de nuestro grupo estaba haciendo para pasar el tiempo en ese entorno estresante. Después de todo, cuando estás en un lugar como ese, cualquier distracción es bienvenida, por macabra o extraña que sea. Sin embargo, a medida que pasaban los días, esa sensación de que algo no estaba bien comenzó a instalarse en todos nosotros. Nadie admitía haber dejado las botas allí, y lo que era aún más extraño, nadie podía explicar de quién eran. Revisamos los equipos, las pertenencias, preguntamos a todos en el campamento, pero esas botas no coincidían con las de ningún soldado. Y cada mañana, allí estaban, cubiertas de barro, como si alguien hubiera caminado kilómetros en ellas antes de dejarlas frente a nuestra tienda. Una mañana, uno de los chicos, un tipo duro que había visto su buena parte de combates, decidió tomar cartas en el asunto. Despertó antes que el resto y se quedó vigilando, esperando ver quién dejaba las botas frente a nuestra tienda. Estaba convencido de que era una broma, algo que debía detenerse antes de que nos afectara más de lo necesario. No puede ser nada más que uno de los nuestros, me dijo con seguridad la noche anterior. Pero lo que ocurrió esa madrugada cambió su perspectiva, y la mía también, para siempre. Cuando se levantó esa mañana, su rostro había cambiado. Lo vi salir de su saco de dormir con los ojos vidriosos, temblando ligeramente. Las botas estaban allí, como siempre, pero él no estaba dispuesto a hablar de lo que había visto. Después de presionarlo un poco, finalmente me confesó lo que había presenciado. No vi a nadie, dijo con una mezcla de confusión y miedo en la voz. Pero las botas simplemente aparecieron. No había viento ni ruidos, nada. Un momento no estaban, y al siguiente, ahí estaban.
No lo entiendo. Ese fue el punto en que empezamos a preocuparnos. Había algo extraño en esas botas. Algo que desafiaba todo lo que sabíamos, todo lo que habíamos experimentado hasta ese momento. Con el paso de los días, la situación empeoró. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo afuera de la tienda. Un sonido sutil, como pasos suaves en el barro, pero al abrir la tienda y salir, no había nadie. Solo esas malditas botas, esperando frente a la entrada, sucias y empapadas por la lluvia que había caído esa tarde. Le conté al resto, y todos confirmaron que también habían escuchado ruidos en las noches anteriores. Estábamos al borde de perder la calma, pero sabíamos que no podíamos mostrar debilidad. Así que tratamos de ignorar lo que estaba ocurriendo, convencernos de que no era más que una coincidencia, tal vez alguna ilusión causada por el estrés. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, uno de nuestros compañeros desapareció. No lo encontrábamos por ninguna parte, lo buscamos por todo el campamento, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Su saco de dormir estaba vacío, y lo único que quedaba era ese par de botas, ahora frente a su tienda, cubiertas de barro seco. No puede ser una coincidencia, dije, mientras miraba a los demás con la desesperación en los ojos. Algo está pasando, algo que no podemos entender. Nos quedaba poco tiempo en la zona, pero sabíamos que no podíamos irnos sin encontrar a nuestro compañero. La búsqueda se extendió por días, y aunque seguimos el protocolo y reportamos su desaparición, internamente sabíamos que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Una noche, mientras estábamos de guardia, volvimos a escuchar esos pasos. Esta vez, fueron más fuertes, más insistentes. Al encender las linternas y apuntar hacia la dirección de donde venían, vimos algo que hasta hoy no puedo borrar de mi mente. Allí, de pie en la oscuridad, había una figura. No podíamos ver su rostro, pero sí distinguimos algo familiar. Las botas. Eran las mismas botas que habíamos visto cada mañana, sucias y desgastadas. La figura no se movía, solo permanecía allí, observándonos en silencio. Uno de los chicos intentó acercarse, pero en cuanto dio un paso hacia adelante, la figura desapareció. Las botas, sin embargo, quedaron allí, solas en el barro. Esa fue la última vez que las vimos. Al día siguiente, las botas ya no aparecieron frente a la tienda, pero el miedo que nos dejaron aún persiste. Nunca volvimos a saber de nuestro compañero desaparecido. Lo declararon como Mía, pero los que estuvimos allí sabemos que no fue una desaparición cualquiera. Algo lo atrapó, algo más allá de nuestra comprensión. Las botas dejaron de aparecer, pero el campamento nunca volvió a ser el mismo. Cada uno de nosotros lleva el peso de lo que ocurrió en ese lugar, y aunque tratamos de seguir adelante, siempre hay una parte de mí que regresa a esas noches en las que las botas sucias aparecían, misteriosas y fuera de lugar. Algunos dicen que las botas pertenecían a un soldado que murió en esas montañas hace años, pero nunca se encontró su cuerpo. Otros creen que es solo una leyenda local, algo para mantener a la gente asustada en una zona ya de por sí aterradora. Pero nosotros sabemos la verdad. Hemos visto lo que esas botas pueden hacer, y cada vez que cierro los ojos, aún puedo verlas, sucias, cubiertas de barro, esperando a que alguien las reclame. Y ahora cada vez que me pongo mis propias botas, no puedo evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a verlas frente a mi puerta? Siempre he creído que la guerra te cambia, no solo física o emocionalmente, sino de maneras que dejan huellas en el alma. Como soldado, estás condicionado a seguir órdenes, suprimir el miedo y distanciarte de la vida que dejaste atrás. Durante mucho tiempo pensé que había dominado ese equilibrio, hasta que llegó esa carta. Era mi tercera misión. Ya había estado en algunas de las regiones más duras, lugares donde cada momento parecía ser el último. Esta vez, estábamos en las montañas de Afganistán, cerca de la provincia de Kunar. El terreno accidentado hacía que todo fuera más difícil. El clima, las patrullas y los enfrentamientos con el enemigo. Una tarde, tras un largo día de operaciones, volví a mis aposentos, agotado. El sol estaba por ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo, un contraste con la oscura realidad en la que vivíamos. Apenas noté la pequeña pila de correos que me esperaba sobre el catre. Las cartas de casa no eran inusuales, aunque a menudo llegaban tarde
o se perdían por completo. Lo que me llamó la atención fue un sobre en particular que estaba en la cima de la pila. Estaba viejo, desgastado, y la tinta en la dirección estaba borrosa, como si hubiera sido manipulado muchas veces antes de llegar a mí. Pero no era la condición del sobre lo que me dio un mal presentimiento. Era la letra. Era de mi hermano. No había sabido nada de él en años. Lo último que supe era que estaba en algún lugar del noroeste del Pacífico, viviendo una vida tranquila lejos de la familia. Tuvimos una pelea, principalmente por su comportamiento errático, y lo había dado por perdido. Y ahora, de repente, estaba aquí, una carta suya, aparecida de la nada. La abrí de inmediato, con una mezcla de curiosidad y temor que me recorría el cuerpo. El papel dentro estaba amarillento, como si hubiera envejecido antes de ser enviado. Su letra era temblorosa, apenas legible. «Hey, hermano, sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero necesito que me escuches. Están pasando cosas aquí que no puedo explicar. Estoy en problemas, y creo que ya es demasiado tarde para mí. Pero tú debes alejarte de mamá y papá. Hay algo raro, algo oscuro. Pronto sabrás a qué me refiero. No vuelvas a casa. Por favor. Lo siento». Lo leí de nuevo, más despacio esta vez. Sus palabras eran crípticas, pero el miedo en ellas era palpable. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y un sudor frío me corría por la frente. Sonaba desesperado, como si supiera algo que yo no, algo peligroso. Sin dudarlo, agarré mi teléfono y llamé a la casa de mis padres. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Dejé un mensaje, tratando de mantener la calma en mi voz, pero la preocupación se apoderaba de mí. Necesitaba saber si estaban bien, si esto era alguna especie de broma macabra. Mi siguiente llamada fue a un amigo en común, alguien que había seguido el rastro de mi hermano a lo largo de los años. Cuando mencioné la carta, hubo una larga pausa en la otra línea. «Hermano, pensé que lo sabías», dijo, su voz baja. «Tu hermano, él murió, hace casi 3 años». Me quedé congelado. El aire a mi alrededor pareció volverse más frío. Las paredes de mi cuarto se cerraban sobre mí. «¿De qué hablas? Acabo de recibir una carta de él». «Lo siento, hermano, pero se fue. Hubo un accidente. Lo encontraron en su cabaña. No sé los detalles, pero fue algo feo. Había estado desaparecido varios días antes de que lo encontraran». El suelo bajo mis pies parecía tambalearse, como si el mundo hubiera perdido su eje. Nada de esto tenía sentido. ¿Cómo podría haberme enviado una carta si había muerto hacía años? El resto de la conversación fue un borrón. Colgué, con las manos temblando, y volví a mirar la carta. La tinta, la letra, el tono, todo era inconfundiblemente suyo. Pero, ¿cómo podía ser? Esa noche no pude dormir. No dejaba de repasar nuestra última conversación en mi mente, las palabras duras que intercambiamos, y la carta que ahora tenía en mis manos, como si fuera un salvavidas hacia una realidad que no podía comprender. No podía quitarme la sensación de que algo andaba muy mal, y yo estaba en el centro de ello. Durante los siguientes días traté de apartar la carta de mi mente, enterrándome en el trabajo, enfocándome en la misión. Pero cada noche la sacaba, la leía una y otra vez, intentando descifrar su significado oculto. Entonces comenzaron los sueños. Al principio eran confusos, solo fragmentos de imágenes. Mi hermano de pie en la puerta de su cabaña, su rostro oscurecido por las sombras, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Pero cada noche los sueños se volvían más nítidos, más detallados. Ahora podía oírlo, susurrando advertencias, instándome a mantenerme alejado de casa, a alejarme de algo o de alguien. Una noche me desperté bañado en sudor frío, su voz aún resonando en mis oídos. «Tú eres el siguiente». Ya no podía ignorarlo, necesitaba respuestas. Solicité permiso para ausentarme, y tras lo que pareció una eternidad de trámites, me concedieron unos días para regresar a casa. El vuelo de regreso a Estados Unidos fue un borrón, y antes de darme cuenta, estaba de pie frente a la casa de mis padres, el mismo lugar que había dejado años atrás. Ahora me parecía más pequeño. Los recuerdos contenidos en sus paredes pesaban sobre mí. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Una sensación de miedo me invadió. Intenté girar la perilla, y la puerta estaba sin seguro. Dentro,
La casa estaba extrañamente silenciosa. Llamé a mis padres, pero solo el crujido de las viejas tablas del piso respondió. Mientras avanzaba por la casa, algo no cuadraba. Era sutil al principio. Un marco de fotos ligeramente torcido, el aire más frío de lo normal. Entonces lo vi. En la mesa de la cocina había otra carta, dirigida a mí. Mi corazón se aceleró mientras la recogía. La letra era la misma, la de mi hermano. La abrí de inmediato. Te dije que no volvieras, ya es demasiado tarde. Están aquí. El vello de la nuca se me erizó. De repente, escuché un ruido proveniente del piso de arriba, un suave golpe, seguido por el sonido de pasos. La sangre se me heló. No estaba solo. Subí lentamente las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al llegar a la cima, la puerta de mi antiguo dormitorio estaba entreabierta. La luz dentro parpadeaba. Empujé la puerta y lo que vi me dejó paralizado. En el suelo estaba la chaqueta militar de mi hermano, la misma que usaba cuando se fue de casa. Pero eso no era lo más aterrador. No, lo peor era la figura que estaba de pie en la esquina de la habitación, envuelta en sombras. Sus ojos brillaban débilmente, observándome, esperando. No podía moverme, no podía hablar. La figura dio un paso hacia adelante, y al hacerlo, sentí una oleada de desesperación, como si todo el peso de los años y los remordimientos cayera sobre mí. «No debiste regresar», susurró una voz, la voz de mi hermano. Tropecé hacia atrás, con el corazón desbocado, mientras la figura desaparecía en las sombras. Finalmente, mis piernas respondieron y corrí. Salí de la casa sin detenerme hasta estar a kilómetros de distancia. Esa fue la última vez que volví a casa. Hasta el día de hoy, no sé qué le pasó a mi familia, ni qué trataba de advertirme mi hermano. Todo lo que sé es que lo que sea que estaba en esa casa, lo que me esperaba, no era humano. Y aún me atormenta. Nunca pensé que mi vida terminaría en medio del desierto de Nevada, en un lugar tan apartado que incluso los mapas parecen olvidarlo. Mi historia no comienza con héroes ni con medallas, sino con largas patrullas bajo el sol abrasador, en un terreno árido donde todo parece muerto y cada paso en la arena suena a un eco solitario. Entré al ejército buscando algo, tal vez una salida de mi pequeña ciudad en el medio oeste, o quizá una razón para sentir que pertenecía a algo más grande. Pero en esos días de entrenamiento, las verdaderas pruebas eran soportar el calor y el tedio. Mis compañeros y yo siempre bromeábamos sobre cómo el desierto tenía vida propia. Había algo en esos lugares desolados, algo más que el viento caliente y las dunas infinitas. Algunas veces, al caer la noche, podías escuchar cosas que no tenían sentido. Voces, susurros que el viento arrastraba desde quién sabe dónde. Pensábamos que el cansancio nos estaba jugando malas pasadas. Entonces, todo cambió durante una misión rutinaria que se convirtió en una pesadilla. Nos enviaron a una operación de reconocimiento en un área poco transitada, casi en la frontera de lo que llamaban zona de pruebas militares. Nevada es famosa por sus vastos terrenos donde se realizan experimentos secretos. Sabíamos que algo estaba pasando por ahí, pero nuestra misión no era cuestionar, sino observar y reportar cualquier cosa fuera de lo común. Un trabajo aburrido para la mayoría, pero yo estaba dispuesto a aguantarlo. El convoy se desplazó durante horas por caminos polvorientos hasta que llegamos a una meseta alta. Desde allí podías ver el horizonte, una línea interminable de arena y más arena. Montamos un pequeño campamento y nos preparamos para una larga espera. Esa noche, mientras me sentaba en la parte trasera de un vehículo con un compañero, el cielo empezó a oscurecerse de una forma inusual. ¿Has visto eso?, me preguntó, señalando hacia el oeste. Se supone que aquí no llueve, ¿verdad? Miré hacia donde apuntaba y lo vi. Unas nubes negras formándose rápidamente en el horizonte. Era extraño, claro, pero después de tantos días de sol ininterrumpido, un poco de lluvia no nos caería mal. Sin embargo, esa sensación en el estómago, esa pequeña punzada que te dice que algo no está bien, empezó a crecer. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, nos refugiamos bajo nuestras lonas, esperando el sonido familiar de la lluvia golpeando el suelo. Pero el sonido nunca llegó. De hecho, algo estaba terriblemente mal.
Nos acercamos más al borde del campamento, mirando cómo la lluvia caía del cielo en gruesas cortinas, pero no tocaba el suelo. ¿Qué demonios es eso?, dijo uno de los muchachos, incapaz de apartar la vista de las gotas que desaparecían a centímetros de la arena. Caminé hacia adelante, estirando la mano, sintiendo el frío de la lluvia en mi piel, pero al bajar la vista, la tierra seguía seca, completamente intacta. Es como si no pudiera tocar el suelo, murmuré, mientras una sensación de incomodidad se apoderaba de mí. Lo peor vino después. Justo cuando nos estábamos preparando para regresar al vehículo, alguien gritó desde una de las torres de observación improvisadas. «Allá, miren allá». Todos giramos la cabeza y lo vimos. A lo lejos, en medio de esa lluvia imposible, había algo. Eran siluetas. No podía decir con precisión qué eran, pero parecían figuras humanas. Se movían de forma errática, como si estuvieran caminando o corriendo, pero sus cuerpos no eran nítidos. Parecían distorsionados, borrosos, como si la lluvia misma los estuviera disolviendo. «¿Qué es eso? ¿Civiles? ¿Otro equipo?», preguntó uno de mis compañeros. Nadie respondió. Nos quedamos observando, congelados por el terror inexplicable que nos envolvía. Intenté enfocarme en las figuras, pero cada vez que lo hacía, parecía que se alejaban o se difuminaban aún más. Era como si el desierto estuviera jugando con nuestra percepción. «Hay que regresar», ordenó nuestro superior. Pero la voz en la que solíamos confiar sonaba diferente, como si también él estuviera afectado por lo que estábamos viendo. A medida que la lluvia continuaba cayendo, el campamento entero entró en un estado de agitación. Algunos trataban de ponerse en contacto con la base, pero no había respuesta. Otros intentaban convencerse de que lo que veían era solo una ilusión, un truco del calor. Pero yo sabía que no era así. Algo nos estaba observando desde el horizonte. Esas figuras no eran humanas, no del todo. El viento empezó a soplar con más fuerza y con él llegó un murmullo. Al principio lo escuché como un eco distante, pero luego se volvió más claro. No eran solo susurros del viento. Era algo más, algo que no debería estar ahí. Las voces hablaban en un tono bajo, incomprensible, pero la sensación era inconfundible. Estábamos siendo advertidos, tal vez amenazados. «Tenemos que irnos ahora», dije, y algunos de mis compañeros me miraron como si hubieran estado esperando esa sugerencia. Pero, al mismo tiempo, sabíamos que no había ningún lugar seguro. Estábamos atrapados en medio de algo que no entendíamos. Decidimos movernos, dejar atrás el campamento y retroceder hacia una zona más elevada. Mientras recogíamos lo poco que podíamos cargar, los sonidos a nuestro alrededor se intensificaron. Las figuras en el horizonte no se alejaban. De hecho, parecía que cada vez se acercaban más, moviéndose de una manera imposible, casi flotando sobre la arena. «Apaguen todo y vámonos ya», gritó nuestro superior, aunque su tono traicionaba el pánico que todos sentíamos. En menos de 10 minutos estábamos en los vehículos, listos para evacuar, pero algo nos detuvo. A pesar de haber arrancado los motores, los vehículos no se movían. El terreno, antes estable, se había vuelto extraño. La arena bajo nosotros parecía más densa, como si algo la estuviera manteniendo en su lugar, como si la propia tierra se rehusara a dejarnos ir. Fue en ese momento cuando uno de mis compañeros gritó, señalando hacia el remolque. «¡Están aquí! ¡Las figuras están aquí!». Nos dimos la vuelta y vimos las sombras. Ahora estaban mucho más cerca, lo suficiente como para distinguir algunos detalles de sus cuerpos. No eran humanos, al menos no como los conocíamos. Parecían seres hechos de la misma lluvia que no tocaba el suelo, sus formas distorsionadas y temblorosas. No había tiempo para pensar. Abandonamos los vehículos y corrimos, adentrándonos en las montañas cercanas, lejos de la anomalía. Mientras corríamos, escuchábamos susurros más intensos, como si esas figuras intentaran comunicarse con nosotros, pero sus palabras eran irreconocibles. El aire se sentía pesado, y la lluvia, esa maldita lluvia que no tocaba el suelo, seguía cayendo. Cuando llegamos a una zona segura, todos estábamos exhaustos. Nuestros cuerpos temblaban, no solo por el frío, sino por el terror que acabábamos de vivir. Nadie habló durante horas. De alguna manera logramos contactar con la base, pero cuando nos preguntaron qué había pasado, no supimos qué decir. ¿Cómo podías describir algo que no debía existir?
El ejército cerró el área por actividades de prueba, y nosotros nunca volvimos a mencionar lo ocurrido. Pero, hasta el día de hoy, en noches donde el viento trae consigo susurros extraños, no puedo evitar pensar en esas figuras y en la lluvia que nunca tocó el suelo. Tal vez todavía estén ahí, esperando,